Bueno, aquí voy a introduciros, a presentaros mi máquina y bueno, es una máquina sencillita, la Optimum BF20L, y la verdad es que esta máquina, por su relación calidad-precio, ofrece una infinita posibilidad de cosas que podemos hacer con ella. Pero bueno, conociendo sus defectos de diseño y sus defectos geométricos o de estructura, pues compensándolo vamos a poder hacer muy buenos mecanizados en lo que pretendemos, ¿no? Que es el mundo de la micromecánica. Evidentemente, para hacer micromecánica no necesitamos una máquina pequeña, pero para los que no tenemos sitio, no nos dedicamos a ello profesionalmente o todavía aún, y queremos empezar a conocer hasta qué punto somos capaces de hacer piezas micromecánicas, sí que tenemos que tener unos conceptos clarísimos. En este caso, la máquina, da igual si acaba de venir, la acabáis de comprar y la instaláis en casa, como si en mi caso me acabo de mudar y encima la máquina ha sufrido algún golpe en el viaje. Como podéis ver, aquí tiene el cabezal, bueno, ha sufrido un impacto. Esto lo tengo que arreglar, aunque realmente lo quiero cambiar de posición. Pero es muy importante saber en este tipo de máquinas semiprofesionales, en principio que se venden para hobby, pues cuáles son las posibilidades y los errores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya sea porque la acabáis de comprar como porque la acabáis de transportar, en cualquier caso da igual, debemos verificar la geometría de la máquina. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que la mesa esté perfectamente perpendicular al eje de la herramienta. El eje de la herramienta en mi caso está aquí. Lo que pasa es que tengo un motor de alta velocidad aquí instalado y bueno, ya iremos viendo cosas que podemos hacer con ella. Entonces esta máquina tiene tres ejes: el eje X, el movimiento en Y de la mesa y el cabezal. Y a mayores este cabezal puede orientarse, en este caso tanto el motor como el cabezal se orientarían en este sentido y en este otro. Así que eso se considera un grado más de libertad que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dejar nuestra máquina geométricamente lo mejor posible para obtener los resultados que queremos dentro de la micromecánica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por alinear el movimiento Z que desliza sobre la columna respecto a la mesa. Queremos que esté perpendicular a 90 grados. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues bueno, vamos por pasos. Para la verificación, evidentemente, tenemos que tener unos instrumentos de verificación geométrica. En este caso, es muy importante, cualquiera que haya empezado ya en el mundo del mecanizado sabe la importancia que es el tener un reloj comparador. Con uno normalito nos vale. La marca Mitutoyo, bueno, pues tiene un gran renombre, las hay mejores, las hay en general peores, pero esta tiene una relación precio bastante buena, y este reloj va a ser la diferencia entre poder trabajar de una forma correcta o tener unos errores que al final no van a pasar factura. El reloj comparador, tenemos que tener algo muy claro, que esto lo podréis ver a medida que usáis, que practicáis el uso del mismo. Entonces, cuando una pieza o una superficie se acerca al reloj o el reloj a la pieza, entonces lo que pasa es que el movimiento es horario, ¿vale? Y cuando se aleja es antihorario, es decir, cuando la pieza se acerca al reloj o el reloj se acerca a la pieza, gira en sentido horario, y cuando la pieza se aleja del reloj o el reloj se aleja de la pieza, depende de dónde lo pongamos, pues va a ser antihorario. En este caso, cada división, como nos indica, es una centésima. Con este reloj nos vale. Nos vale para hacer una increíble gran cantidad de trabajo. Pero en el mundo del micromecanizado va a ser súper importante que tengamos pues otro tipo de relojes comparadores,
Bueno, en este caso es un reloj de otra marca y también tiene una precisión, una resolución centesimal. El hecho de que sea un reloj pequeño, pues muchas veces nos viene mejor para, ya que es una máquina pequeña, pues para tener quizás más libertad y que podamos ponerlo de mayores posiciones. Entonces, tanto uno como otro nos serviría, ¿de acuerdo? Pero de buenas marcas, porque si no, no vamos a saber lo que estamos sacando. Por otra parte, tenemos los relojes comparadores de aguja. Esto, en este caso, es igual, una centésima de milímetro de resolución. Y aquí, bueno, pues es un sistema de palanca en vez de un émbolo, el cual, al subir en este sentido, va horario y en el otro antihorario. Nos van a permitir verificar muchísimas más geometrías debido al tamaño del contacto, ¿vale? Porque el contacto en estos es bastante grande y muchas veces nos limita mucho su uso, y sin embargo estos, pues la verdad es que la aguja se orienta, es una bola muy pequeña y nos permite entrar en muchas más zonas. En los relojes comparadores sí que es cierto que si queremos hacer mecanizados de micropiezas, ya más adelante cuando cada uno se lo pueda permitir, aquí veis que la resolución, a ver si se ve bien, es de 2 micras. Bueno, iremos explicando el uso de este tipo de instrumento y la importancia de su resolución. Y de la misma forma, aquí tenemos un reloj de comparador de palanca con una precisión también de 2 micras. En principio, no os metáis en ello por su elevado valor, pero desde luego tenemos que tener un reloj siempre para una infinidad de trabajos que requieran un mínimo de precisión, y en este canal vamos a ser muy exigentes con la precisión. Para alinear la máquina hay que tener una escuadra. Es un elemento de alta precisión geométrica, en este caso también de un buen fabricante, Mitutoyo, y va a ser lo que nos compare con nuestro reloj el paralelismo del eje Z de la máquina y por consiguiente su perpendicularidad con la mesa, ¿vale? Todo reloj comparador necesita una base donde sustentarse, en este caso es una base magnética sencillita. Estas las encontráis por bastante buen precio, no hace falta que sea nueva. El reloj os aconsejo que lo compréis nuevo, porque si ya se ha tratado mal, ha tenido golpes y demás, pues va a ser el que nos diga muchas veces lo que estamos consiguiendo, y si él falla, todo falla. Entonces, con estos dos instrumentos, con este equipo, tanto el reloj como la escuadra, podemos alinear la máquina, y os voy a decir cómo. Bueno, aquí podéis ver cómo he instalado el reloj comparador en la máquina. En este caso he pegado la base magnética a la pieza móvil del eje Z, ¿vale? Aquí están los frenos del eje. Pues aquí delante hay una buena superficie. Cuanta mejor sea la zona de contacto, mejor va a estar estabilizada la base. Y sobre la mesa, bien limpia, evidentemente que no tenga golpes. Si los tiene, pues se pasa una piedra para asegurar que la superficie esté libre de cualquier tipo de irregularidad. Y he colocado nuestra escuadra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a acercar el contacto del reloj comparador hasta que toque la escuadra, y luego subiré en modo manual, o en automático se podría hacer evidentemente mucho mejor, todo el cabezal, en este caso el reloj comparador, que va a ir solitario al cabezal, para ver la diferencia que hay entre una altura y lo que nos permita el recorrido de máquina. Evidentemente también podríamos usar una escuadra más pequeña, no hace falta que sea de esta longitud, pero si podemos asegurar el 100% del recorrido de la máquina, es lo ideal. Si no, con una pequeña, bueno, nos hacemos muy buena idea si es de buena calidad, ya hasta qué punto vamos a estar cerca de una verificación geométrica de calidad. Entonces, yo ahora mismo voy a mover el eje X aproximando
la escuadra al reloj hasta que haga un contacto. Ahí va a hacer contacto, ¿veis? Y bueno, le voy a meter una carga más o menos de como cada vuelta es 1 milímetro. Bueno, en este caso cada vuelta es medio milímetro. Pues vamos a meterle aproximadamente una vuelta, medio milímetro, y ponemos un 0 de referencia. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es elevar el reloj. Vais a ver pequeñas oscilaciones, eso es normal. Pero bueno, ya nos empieza a confesar muy rápidamente que el cabezal, que la columna del cabezal no está bien alineada. ¿Os acordáis de lo que os explicaba? Que en sentido antihorario el reloj se acerca a la pieza o la pieza al reloj. Ahora mismo la pieza está quieta, pues es el reloj el que se está acercando por esa falta de perpendicularidad. Pero como va en sentido antihorario, lo que pasa es eso, que se está alejando. Vamos a subir hasta la parte máxima del recorrido del cabezal. Como veis es una barbaridad. Esto se va a reflejar en todas las operaciones que luego hagamos. Nos vamos a quedar ahí. ¿Qué está pasando? Como decimos, va antihorario. El reloj se está alejando, lo cual quiere decir que esta columna, exageradamente hablando, está así. Y a medida que el reloj sube solidario a este plano inclinado, pues se va alejando. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en este caso la máquina lleva 4 tornillos métrica 12 atrás. Como siempre, se aflojan 2 de la diagonal y los otros se suelta cierta tensión, sobre todo en uno, pero uno se nos vamos a dejarle siempre como eje de giro. Así que se aflojarían 2 en diagonal, a este se le quitaría cierta tensión y este se dejaría de momento. ¿En qué consiste? Pues bueno, tenemos que llevar el cabezal así. ¿Cómo? Hasta que nuestro reloj se vuelva a aproximar a 0. ¿De acuerdo? Es decir, queremos ver cómo se va metiendo, giraría en horario hasta llegar a ese 0 inicial. Y volveríamos a descender. Volveríamos a poner a 0 porque va a haber una diferencia todavía y repetimos la operación. Entonces, aquí, probablemente con la ayuda de alguien, sea necesario ir golpeando el cabezal hasta que el reloj quede a 0. Es decir, cuando suba y baje no debe haber ninguna variación. La medida inicial y la final tienen que respetar al máximo la capacidad de resolución del reloj. Ahora tengo que soltar para poder alinearlo. Bueno, en la operación anterior hemos conseguido alinear la estructura, la guía, en este caso la cola de Milano de esta máquina, perfectamente perpendicular a la mesa, porque en la escuadra la comparación era 0 tanto en el punto de abajo como en la de arriba. No había oscilación de reloj de comparador, no había comparación entre una posición y otra. Luego el eje sobre el que sube y baja el cabezal está perfectamente a 90 grados con la máquina. Pero como os digo, este cabezal tiene la posibilidad de girar en un sentido y en otro. Es decir, el eje, tanto de la herramienta principal, que ahora está montada en porta, como la secundaria, que gira en solidaria, se puede posicionar más o menos 90 grados. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues ahora nuestro reloj comparador va a tocar una parte de la mesa, vamos a girar, va a venir y vamos a comparar la diferencia de este eje entre un lado y otro. Cuando no haya diferencia entre esta parte y esta, querrá decir que la herramienta está perfectamente perpendicular a la mesa. Para lo cual ponemos el eje sobre la paralela y descendemos el cabezal. Al descender el cabezal estará descendiendo tanto el cabezal como el reloj comparador. Ahí podemos ver que llegamos a una posición
de 0. ¿De acuerdo? Ahora, no es nada recomendable tocar el reloj o el brazo, tocamos directamente el cabezal. Para traerlo y tocar el otro contacto, sin mover el cabezal, claro. Bueno, pues vemos que no llega por una centésima, no llega. Quiere decir que el reloj está más bajo en esta posición que en esta. Aquí está una centésima más bajo. Luego el cabezal está tal que así, por lo cual el giro es aquí y baja una centésima aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando, solamente una centésima, pero esto es lo que nos está pasando. Evidentemente, cuanto más largo sea el radio de giro, intentando llegar a los extremos de la mesa, más apreciación tendremos, porque si lo hiciésemos en un punto y en otro punto muy cercano, podríamos ver bastante menos. Esa centésima hora serían micras y no la apreciaría, ya que el reloj solo tiene una centésima de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos dicho que el reloj está una centésima más alto, el eje está así, vamos a golpear despacito hasta ajustar esa centésima y vamos a ver cómo igualamos las dos partes. Bueno, pues ahora sí lo tenemos corregido. Hemos conseguido llegar, hemos puesto un 0 de nuevo y girando vemos que el reloj está en 0. Por consiguiente, ahora sí, el eje de la herramienta está perfectamente perpendicular a la mesa. Si no hubiésemos hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Al principio, como la guía principal estaba inclinada, aunque hubiésemos tenido la herramienta perpendicular, al bajar el eje Z hubiéramos movido la herramienta así. Es decir, si está inclinada, hubiera pasado de esta posición a esta. Si queremos bajar, por ejemplo, 50 milímetros, bajaríamos 50 milímetros en esta dirección, pero en esta no vamos a comer lo que nosotros queremos. Y si alineamos el carro, pero la herramienta está torcida, la herramienta subirá y bajará en con este error. Por lo cual, cuando queramos hacer operaciones de comer en este sentido, nunca dejaríamos una pared perpendicular de la pieza, quedaríamos siempre con un error. Y ahora sí es cuando la herramienta y el carro están perfectamente definidas, que es lo que nos interesa para sacar tolerancias geométricas y dimensionales en las que deseamos. En fin.